Bona tarda, amics e amigues. Boas tardes ou boa tarde, miñas amigas e meus amigos. Preguntaredes vos se cadra que fai un vello como a ti con xente nova como esta. Pois moi sinxelo. Eu pertenzo a unha xeración que tivo que aturar os quase que 40 primeiros anos da súa vida baixo a bota do franquismo e que recibiu unha única luz, un único facho, o testigo de vellos republicanos, nacionalistas galegos ou non, mas si republicanos, demócratas, uns que estaban no exilio, outros que sobreviviran malamente na longa noite de pedra, como a chamou Celso Emilio Ferreiro. E logo tiven que padecer a frustración dun combate cívico que constituíu un auténtico proceso constituínte na sociedade civil nos anos 70 en procura dunha creba democrática con ese regime totalitario, xenocida e que morreu matando hasta a última hora. E tuven que padecer o fraude de algo cociñado por arriba entre o Departamento de Estado, a SPD alemana, o Sindicato do Metal e outros. É chamado reforma política do irreformable. E non quero que esta xeración e todas e todos vós, os que sodes tan vellos como a min e os menos, e os máis novos e as máis novas, teñades que pasar por unha frustración análoga. Senón que desta vez o que non se logrou contra o franquismo con Franco se poda lograr contra o franquismo sin Franco. Bueno, y ahora, como sería una ofensa que maltratase el idioma catalán, que conozco, que leo, que comparto, que siento, pero que hablo muy mal, utilizaré el esperanto peninsular como lengua franca. Sin ninguna clase de connotación despectiva, sino todo lo contrario para el idioma castellano, mientras sea el idioma castellano y no lo impongan como idioma español a todos los que no somos españoles. Y como no voy a echaros un meeting, quisiera hacer y compartir con vosotros algunas reflexiones.
porque efectivamente estamos desde hace ya un buen periodo de años asistiendo y participando en un proceso deconstituyente. Esto lo aprendí de Gerardo Pisarello. Podría ser hijo mío, pero es uno de mis maestros. Un proceso deconstituyente desde abajo, en el que el protagonista legítimo es, en primer lugar, la ciudadanía activa en la sociedad civil que hizo surgir y lleva adelante una auténtica rebelión cívica. Yo escribí algunos artículos que luego reuní en un libro que titulé Exhortación a desobediencia. Después se pasó al castellano, no español, como exhortación a la desobediencia, y decía eso mismo, ¿no? Desde el Nunca Máis galego, 2002, 2003, al 15M, famoso, al proceso cívico catalán de la sociedad civil hacia la independencia, con las famosas convocatorias de las consultas municipales a las que asistí, a todas, y las luchas de los ciudadanos agredidos en defensa del derecho a tener techo, a tener sanidad, a tener enseñanza, a tener cultura, a tener trabajo y no mierda, a tener contratos laborales y no esclavitudes. Y ese es el auténtico protagonista del proceso que está ocurriendo desde hace por lo menos 15 años. Es un proceso desconstituyente desde abajo. Y ese proceso en la sociedad civil, en un momento determinado, dio un salto. Aquello que era necesario que existiese, que ocurriese, aquello que algunos defendíamos sistemáticamente en los foros sociales mundiales desde 2001 hasta el 2011, que había que proyectarlo, catapultarlo en la sociedad política, en términos de Gramsci, en la instancia política, y eso que no lo hicieron hasta ahora las gentes que participaban y las redes de movimientos sociales y cívicos antisistémicos o altermundistas en los foros sociales mundiales, que solo lo hicieron en Latinoamérica, y está el faro y el ejemplo para muchos, desde Venezuela a Ecuador, a Bolivia, al Brasil de Lula, con modelos distintos, al Uruguay, del Tupamaro, Pepe Mujica. A ver qué pasaría aquí si un ex-ETA fuese presidente de Euskadi. Pues un Tupamaro fue presidente de Uruguay. Menos coñas. Pues eso emergió en la palestra político-electoral en las elecciones europeas. Y emergió por el acierto de Podemos en ser el vehículo para trasladar la instancia política. Y lo digo sin ninguna reserva, yo que tengo muchas discusiones con Pablo Iglesias y con Íñigo Errejón, porque hay muchas cosas que no comparto, porque no entienden determinadas cuestiones de lo que es un ámbito estatal, que es un corral nublado en términos de Valle Inclán y de Luces de Bohemia. Pero un año más tarde, recordades, se decía, el 15M se apagó, desapareció como el Guadiana. Son 4 gatos los que se movilizan.
Ada Colau estaba haciendo las gilipollas, dando una batalla perdida de antemano. La ley es la ley. Y la ley hipotecaria es la ley hipotecaria. Y solo si las Cortes se dignan cambiarlas se puede hacer, ¿verdad? Las leyes franquistas tamén eran as leis franquistas, verdad? Tiránicas, mataban xente, pero era legalidade. Que é eso da legalidade cando por riba está a xusticia? Como me poden obrigar a ter obediencia cívica a un réxime político que baleira de contido, que vacía de contenido la Constitución que ellos mismos hicieron? ¿Dónde está el título preliminar? ¿Dónde está el título primero? ¿Dónde están las bases del sistema tributario, del régimen laboral? ¿Dónde está eso del pleno empleo? ¿Dónde está la política social? ¿Dónde están los servicios públicos? ¿Dónde está el derecho a la vivienda? ¿Dónde está la planificación económica? ¿Y dónde está la soberanía tributaria y presupuestaria? Me salía en gallego, orzamentaria. De las mismísimas Cortes españolas, abolidas cuando abolieron el 135, por orden de la Kaiserina Merkel y los nuevos nazis de ahora, empezando por el Schäuble y compañía. Émulo de Walter Funk, o ministro de Finanzas de Hitler de 1937 a 45, que fixo cos gregos o mesmo que está a facer este. Eso sí, sin divisiones Panzer. ¿Cómo me pueden obligar cívicamente a acatar obediencia a un régimen que se pitorrea, que exhibe la Constitución contra los catalanes y contra los gallegos, y en cambio se mea en la Constitución para los ciudadanos y gobierna contra la mayoría social? No existe la Constitución, está abolida. Porque del mismo modo que ese sujeto protagonista, la ciudadanía organizada, el común ciudadano, no me cansaré de utilizar esa expresión, ciudadanía del común, de los comos del origen de la democracia en Inglaterra, dio el salto definitivamente en las pasadas elecciones municipales, en el proceso. A mí me enseñaron en geografía que las mareas solo las hay en los océanos, en el Atlántico en concreto, que cuanto más al norte más fuertes son. Pero esta primavera descubrimos que hay mareas en el Mediterráneo, porque en Barcelona hubo una marea, y en Badalona, y en Valencia, y en Andalucía. Y ahí están. Y fue el comienzo del definitivo cambio de ciclo histórico político. Y si las fuerzas políticas organizadas y sobre todo los cuadros dirigentes no entendemos eso, somos imbéciles y merecemos que nos echen a la calle. Porque simultáneamente, par y paso, a este proceso constituyente desde abajo, desde arriba, efectivamente, estaban haciendo lo que acabo de mencionar. Todas, casi absolutamente todas las leyes promulgadas desde las Cortes españolas, sabéis que en gallego corte, según que digas con A abierto o cerrada, significa las Cortes en el sentido de españolas o las cuadras de las vacas. Hay que tener mucho cuidado en gallego cuando lo dices, porque puede ser una ofensa nacional a la España indivisible. Bueno, pues evidentemente eso fue un proceso de constituyentes de arriba. Casi todas son anticonstitucionales o vaciaron de contenido la Constitución. Entonces,
Hubo otro antagonista, pero que colaboraba desde arriba, y este espurio, el que hizo esas cosas, fundamentalmente el PP, pero no solo. Desgraciadamente, aquellos que tenían que estar defendiendo los proyectos auténticamente socialdemócratas, por lo menos de los Bruno Kreisky, de los Olof Palme, como decía Varoufakis, se metieron la cana con el capital financiero y así les va. Y desgraciadamente colaboraron en algunos lances decisivos, como por ejemplo la reforma anticonstitucional o ilegítima del 135, que convirtió al Estado español del señor de los hilillos, que es como llamamos en Galicia a Mariano Rajoy, porque cuando fue del presidente decía, solo son unos hilillos lo que suelta el buque, como unos hilillos de plastilina. Era el cerebro que hoy es presidente disque del gobierno español. Pues esos convirtieron a ese Estado en un simple protectorado de la Unión Europea, del Cuarto Reich, como digo yo. Un estatus parecido al que tenía Egipto cuando las metrópolis coloniales francesa y británica empezaron a aflojar y de colonia simple lo convirtieron en protectorado. Después pasó lo que pasó. Esta es la situación. Este es el proceso en curso. Por lo tanto, estamos en un fin de ciclo. Y estamos en un fin de ciclo en el que lo que acontece es que el régimen construido de espaldas a los ciudadanos que luchaban contra el fascismo en los años 70, ese régimen que se transformó, otra vez cito a Pisarello, de un constitucionalismo democrático a un constitucionalismo subrepticiamente oligárquico. Bueno, pues ese régimen no solo está podrido, está muerto. Yo decía en un debate en el Parlamento de Galicia, todavía existe formalmente, hay gente muy buena allí que son los trabajadores, los sugieres, las señoras de la limpieza, los funcionarios, y luego hay una patulea, hay un conjunto de chimpancés que aplauden como quiera a cualquier barbaridad que diga Frijol. Y decía que me acordaba de un cuento de terror del siglo XIX, hasta no sé si era de Edgar Allan Poe, en lo que pasaba era que había un cadáver que se movía, y las personas que lo veían eran aterrorizadas. Estaba acostado el cadáver, pero se movía, y tenía una explicación muy simple. Se movía por los gusanos que proliferaban dentro, se movían los gusanos, se movía el cadáver. Es lo mismo que pasa con este régimen muerto con la corrupción. Los gusanos lo mueven en apariencia, en realidad está muerto. Y tenemos que darle el finiquito. Tenemos que darle el finiquito. Sobre todo a todos aquellos y aquellas que tienen o tenemos alguna forma de responsabilidad política, sea en organizaciones partidarias, sea en organizaciones emergentes de nuevo formato, sea en organizaciones sociales que si son de clase tienen que estar combatiendo y no chupando del bote. No se nos perdonará si no estamos a la altura de las exigencias, si realmente decimos y queremos ser veraces y congruentes en nuestros actos con lo que decimos, que estamos para defender a la ciudadanía del común. Pero quiero acabar, porque estoy pasándome, me parece, del tiempo que lógicamente me puede corresponder. Podéis venir a Galicia cualquier día y os lo cuento allá, un poco más extenso. Es lo siguiente. Ese protagonista
del que esa expresión Barcelona en Comú y ahora el lanzamiento de Cataluña en Comú, como las mareas gallegas, las grandes, las medianas y las pequeñas, como todas las candidaturas de unidad popular, como todas las plataformas de autodefensa de los ciudadanos, sea frente a los bancos, sea frente al desahucio, sea frente a las estafas, sea frente a la privación de la sanidad pública, sea frente a la estafa de la enseñanza, etcétera, etcétera. Ese es el motor principal. Pero es necesario que funcionemos los motores auxiliares que somos las fuerzas políticas que estamos por una ruptura democrática y que decimos que estamos por los ciudadanos y no para palanganear con ninguna clase de poder establecido. Y ese sujeto es plural, diverso y heterogéneo. No es un saco de arena. Los de abajo no son un saco de arena. No somos un saco de arena. La mayoría social no somos un saco de arena. La sociedad está estructurada en clases y hay una diversidad de clases y fracciones de clase en ese conjunto de la ciudadanía del común. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo que nos permite tener nexo entre nosotros es que la concentración del poder, la hegemonización por una oligarquía, es lo que da lugar a que ese enemigo principal, oligárquico, sea el enemigo común de todos nosotros y que esté por delante eso antes que nuestras diferencias de clase, de fracción de clase o de prisma ideológico. Pero además, en este ámbito del corral nublado celtibérico, sí, yo invocaba con frecuencia esa definición de Max Estrella, el protagonista de Luces de Bohemia Valle Inclán, que además era una especie de alter ego del propio Valle Inclán. Últimamente ya digo que no, es un manicomio, no es corral nublado. Un manicomio dirigido por sádicos. Bueno, pues además de eso, esto que expresa realmente el eje de la lucha de clases, de la contradicción de clase, con un eje principal, ciudadanía del común, clases trabajadoras, clases populares, frente a la oligarquía y a sus pseudópodos en la sociedad. Hay otro eje de contradicción. España, como Estado, es un engendro histórico, mal parido y que nunca llegó a ser adulto. El Estado español estuvo durante 5 siglos constantemente en crisis de adolescencia. Y ya sabemos qué pasa con los seres humanos que no superan las crisis de adolescencia. Llegan a los 60 años y tienen la mentalidad de un adolescente, pero viejo. No saben dónde están. Somos pueblos, somos naciones. Como pueblos, vosotros, los catalanes, nosotros los gallegos, tenemos cientos de años de existencia. Otto Bauer decía que una comunidad nacional es en principio una comunidad de origen y una comunidad de cultura. Como comunidad de origen y de cultura, Galicia ya lo era. Cuando llegaron los romanos y atravesaron el río Leteo, que pensaba que era el Leteo, el río del olvido, porque se llamaba Limia, y se atravesaron, se atrevieron. Ya era Galicia y ya éramos gallegos. Pero somos un pueblo, pero como nación en moldes democráticos somos el conjunto de la ciudadanía. Y la ciudadanía es tan gallego, somos gallegos y gallegas de nación, pero no de nacimiento. Tan ciudadano gallego es el que nació en Galicia como el que viene a Galicia, se integra y trabaja y asume que es una comunidad en la que tiene que integrarse y formar parte. Y por lo tanto, la conjunción de las dos cosas es lo que tiene que determinar la lucha por el ejercicio de la soberanía. Y luego es necesario que esa soberanía la alcancemos no solo como soberanía nacional, sino como soberanía popular. Porque en una nación sin Estado que se emancipase y que una oligarquía nacionalista tuviese el poder, tendría soberanía nacional, pero no habría soberanía popular.
Eso en Cataluña me parece que se entiende muy bien, ¿verdad? Por tanto, acabo. Me pasé 5 parroquias en tiempo. Es necesario articular un frente común de los pueblos, del ámbito de ese Estado, de los pueblos oprimidos, de las clases explotadas y del común ciudadano agredido, para abrir un proceso de procesos constituyentes, rescatar la democracia secuestrada por la Troika ya y por sus lacayos, derrotar a las oligarquías a cada nivel de cada nación, del Estado, de la Unión Europea, abolir las políticas homicidas ultraliberales, ejercer las soberanías, la libre decisión nacionales y populares y construir un nuevo modelo de relaciones entre nosotros, sea de relaciones entre pueblos que decidieron hacerse independientes institucionalmente, o sea, de pueblos que decidiesen, en su caso, ejercer su soberanía para construir de abajo arriba una confederación. Como ya querían los nacionalistas galegos de 1918, como quería Castelao más tarde. Y este es el reto que tenemos y no podemos permitir no vencer. Ahora, entonces, le doy paso a Xavi Domènech, que segur va ser cap del grup parlamentari de Catalunya en Comú en la caverna de Felip V i Felip VI.